Muy bien, y llegamos a otra herramienta importantísima para gestionar nuestras emociones y es una alimentación saludable. Pueden ver aquí detrás de nosotros a Bruce, este personaje de la película Matilda, estrenada hace más de 20 años. ¿Quién no lo recuerda? Un personaje que comía bastante. Si ustedes se ponen a pensar o recuerdan cuando hemos estado estresados, tanto adultos como niños, lo que buscamos es comer azúcar refinada, ¿sí? Todo esto que viene ya manipulado, empaquetado, tortas, brownie, pasteles, ¿sí? ¿Por qué? Hay una razón muy clara y es que cuando estamos estresados, cuando nuestra frecuencia cardíaca ha aumentado, la presión arterial tiende a ser alta y los músculos están tensos, los músculos van a necesitar mucha energía para poder actuar, bien sea para atacar o bien sea para defendernos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar que los niveles de glucosa en sangre se eleven. ¿Y cómo hacemos para esto? Nuestro cerebro nos va a mandar la información de hey, come azúcar, así como si fuera un fantasma por allá en nuestra mente, come azúcar, come azúcar, porque ha aprendido que cuando hemos consumido alimentos que son ricas en azúcares refinados, es decir, que cuando los ingerimos y llegan a nuestro estómago e intestino delgado, en cuestión de casi segundos o unos pocos minutos, esos niveles de azúcar que trae ese alimento llegan rápido a la sangre. Es decir, que es como si tuviéramos disponible energía para ser usada donde se requiera, ¿vale? Eso podría sonar muy tentador, ¿sí? En un momento de una crisis aguda de ansiedad o de estrés para poder tener energía disponible. Pero, ¿cómo hacían nuestros ancestros? ¿Cómo ocurría en la alta antigüedad cuando estábamos estresados? Había todo un proceso fisiológico. Nuestro hígado y nuestros músculos tienen una reserva de glucosa para disponerse frente a esos momentos de estrés. Es decir, que realmente no necesitamos los alimentos refinados para tener ese combustible y darle respuesta al estrés. Y ahí hay algo muy particular, porque realmente cuando las personas no logran ser conscientes de este fenómeno y le dan respuesta, o sea, le dan medida a poder comer lo que su cerebro siente que necesita inmediatamente, que es azúcar que pueda estar disponible rápidamente, obviamente esos alimentos son muy ricos en calorías, ¿sí? Y va a llevar a que como no se gastan, se tengan que guardar y acumular donde en el tejido graso. Por lo tanto, aparece la obesidad, además de todo ese proceso fisiológico del cual se aumenta la insulina y el cortisol como mecanismos de estrés que también potencian el aumentar las reservas de tejido graso a nivel del sistema graso como tal. Entonces es importantísimo tomar conciencia de esto porque si caemos en esa trampa de estar comiendo alimentos procesados y ricos en azúcares refinadas, a nivel de nuestro sistema nervioso central, donde se da el sistema de recompensa, es decir, de que me merezco algo y debo ser gratificado por algo, debo sentirme bien y con placer por eso, entonces aparece la adicción. Es de ahí que las adicciones al alcohol, las adicciones a las drogas, a la misma comida, al trabajo, a los videojuegos, a los juegos de azar, etcétera, tengan un mecanismo fisiológico a nivel cerebral, también químico, donde se produce una sensación de placer, pero la cual cada vez es más corta y por ende va a pedirle al sujeto que aumente la dosis de eso que le genera placer. Y eso es lo que pasa en la obesidad cuando es desencadenada por la ansiedad o por la depresión o por el estrés, en donde la persona inicialmente empieza comiendo porque su cerebro le pide energía, pero a su vez el cerebro empieza a hacer un mecanismo de adicción y cada vez vas a pedir más comida y no se va a sentir gratificado, entonces va a pedir más y más comida, por lo tanto aumenta más de peso. Es tan así que hoy en día los estudios que se han hecho con ratas para mirar qué peligros tiene el azúcar refinada, se ha encontrado que es 8.5 veces más aditiva, ¿sí?, que la misma cocaína. Es decir, nuestra cultura está enfocada en las adicciones a las drogas, al consumo de sustancias psicoactivas, pero que nos muestran algunos estudios que es más peligrosa inclusive el azúcar refinada, el azúcar blanca, y porque casi nadie dice nada.
¿Y por qué tanta guerra contra todas estas sustancias psicoactivas? Tenemos que entender que es que detrás del azúcar refinada hay toda una industria, hay muchos empleos, mucha gente vive de eso y por eso hay tanto silencio, pero es hora de ir despertando. Es decir, en la medida en que todos tenemos una conciencia sobre comer más saludable, ¿sí? Vamos a encontrar que poco a poco las industrias se van a ir abriendo a nuevas posibilidades. Entonces, después de hablar del tema del azúcar refinada y de la obesidad, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar una alimentación balanceada. Una alimentación balanceada en la cual encontremos una carga de carbohidratos saludables, ¿sí? Como son, por ejemplo, las verduras, ¿de acuerdo? Las ensaladas, los granos, ¿sí? El garbanzo, la lenteja, el frijol. Habría mucho que hablar de todos ellos. Obviamente, pues la idea es generalizar por qué es importante la alimentación balanceada, una herramienta para gestionar el estrés. Por ejemplo, hay estudios con garbanzos que han demostrado que facilitan que la flora intestinal, es decir, el microbiota que tenemos todos en el intestino, sea más saludable y por ende manejemos mejor nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema digestivo, ¿sí? Por solo mencionar un ejemplo. Importantísimo, las cantidades de proteínas, el huevo, por ejemplo, las carnes blancas como preferencia, más que las carnes rojas, ¿sí? No estamos invitando a que tengas que dejar las carnes rojas, pero sí disminuirlas y aumentar el pescado, por ejemplo, y el pollo. Preferiblemente de animales que estén, digámoslo de alguna manera, como más libres que aquellos que tenemos tan manipulados o que los estamos alimentando continuamente, ¿sí? Ya que podríamos terminar comiéndonos un animal estresado y comernos un animal estresado pues va a hacer que nos estresemos más. Entonces es muy importante volvernos selectivos. Sabemos que el volvernos selectivos con los alimentos probablemente invite a que no estemos comiendo de todo lo que se nos aparezca y tendremos que buscar alimentos de preferencia. Eso significa empezar a educarnos para tener alimentos mucho más saludables. También tendríamos el tema de los lípidos o las grasas. Hasta la actualidad todavía se tiene estigmatizado el consumo excesivo de grasas, pero tenemos que ver que no todas las grasas son dañinas, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces la grasa que viene en la piel de los pescados, ¿sí? Sobre todo aquellos de aguas profundas, son muy saludables porque son ricas en omega 3. Y ya que tocamos este tema, pues hay que hacer énfasis en que nuestro cerebro tiene una preferencia por el omega 3, ya que lo necesita para mejorar todo el tema de la sinapsis, del pasar una información a otra y de esta manera tener un mejor funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Es allí donde los frutos secos, en especial las nueces, toman gran fuerza, ya que los estudios más recientes han demostrado que el omega 3 que se obtiene de ellas facilita temas como la memoria, disminuye algunas enfermedades que puedan tener alteraciones de funciones cognitivas, entre esas la misma memoria, por ejemplo. Entonces, si vemos, hay que buscar una alimentación saludable y balanceada. Y la otra pregunta que surge es, ¿cada cuánto debemos comer? Yo recuerdo cuando terminé medicina, la información era que había que estar comiendo casi cada 3 o 4 horas porque el estómago se vaciaba. Pero hoy en día se ha revaluado que eso no es cierto. Casi que la invitación es a comer cuando tengamos hambre, así de sencillo. Y sabemos que no siempre el apetito será igual. Es decir, que tenemos que recuperar esa comunicación entre el cerebro y nuestro sistema digestivo. Digo comunicación porque cuando el cuerpo realmente necesita energía, va a mandar algunas hormonas al cerebro para disparar el área del apetito e ir a comer. Y cuando nuestro estómago se infle y se llene, mandará otras hormonas para que el cerebro sepa de que ya no hay que comer más. Y si le damos tiempo a esto, vamos a escuchar y vamos a ser coherentes con nuestro sistema cerebral y con nuestro sistema digestivo. Pero, ¿cómo lo logramos escuchar? Algo importante es darle tiempo. Es decir, que una recomendación fundamental que necesito que te quedes con ella es que muerdas bastante cada alimento. Desde el punto de vista de las medicinas alternativas y las culturas orientales nos invitan por lo menos morder hasta 15 veces cada bocado. Eso le va a dar tiempo a que la saliva haga juego
con los alimentos y facilite la digestión. Segundo, va a permitir que tú te puedas saborear los alimentos, que es algo placentero del acto de comer. ¿De acuerdo? Lo otro, le vamos a dar tiempo que cuando lleguen los jugos gástricos, ya la comida vaya un poco más molida, por decirlo de alguna manera, con todas esas enzimas que vienen de la saliva. ¿De acuerdo? Y de esta manera estamos quitándole tensión, afán al acto de comer. Casi que la propuesta es que puedas comer la cantidad de comida, ¿sí? De acuerdo al tiempo que tengas. Si tienes poco tiempo, inclusive es mejor que comas poco o hasta a lo mejor no comer, con tal de que no sea de una forma afanada. Muy bien, y para terminar este capítulo de la alimentación como herramienta para disminuir el estrés, quiero invitarle también a manejar el tema del ayuno, manejar al menos un ayuno a la semana con la intención de vaciarnos, de limpiar nuestro organismo, de manejar el dominio propio, porque cuando hemos tenido hambre, el decir no voy a comer porque hay un propósito o porque es una forma de hacerme solidario también con mi organismo y con tantos seres humanos que están vivenciando en algunos momentos de nuestro presente ausencia de alimentos, me hace solidario y me sirve para manejar el autocontrol y de esta manera también dejar descansar, por ejemplo, la insulina, que ya no se elevaría a un nivel tan alto porque no hay alimentos que estén ingresando. Muy bien, entonces de esta manera te invito a que revises cómo está tu alimentación y busques una forma saludable de comer.